¿Cuál es el secreto a voces de que estas dinastías, estas sagas familiares, hayan vivido tantas generaciones? No sé si estamos hablando de un 95%, ¿no?, de empresas que en segunda generación desaparecen. Esta empresa familiar le vendía lanzas y espingardas a Carlos I y Felipe II. Ahora le vende cohetes a la OTAN. Si quieren ir solos, posiblemente vayan más rápido, pero si quieren ir lejos, tienen que ir conjuntamente. La mayor parte de las empresas familiares desaparecen porque internamente no han sabido gobernarse. Una familia empresaria es una familia doméstica, pero una familia doméstica no obligatoriamente es una familia empresaria. Esto es crear riqueza familiar. Hola a todos nuestros seguidores y bienvenidos al podcast de Andorrano. Hoy tenemos con nosotros a Fernando Nogales, asesor especializado en la profesionalización de empresas familiares. Muy buenos días. Gracias por haber venido a nuestro podcast. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, pues nada, explícanos un poquito quién es Pablo Nogales. Fernando Nogales, perdón. Vale. Muy bien. Pablo Nogales es mi hijo. Sí. Somos una empresa familiar. Muy bien. También en el sector de la consultoría de empresas familiares, ¿no? Y bueno, yo empecé allá en el año 90 hasta hoy. Allá hay algunas décadas, ¿no? Trabajando con empresas familiares. Tanto en el ámbito de la consultoría como en el ámbito de la formación e incluso como en el ámbito de la investigación. Muy bien, muy bien. ¿Y tu trayectoria profesional, aparte de haberte dedicado o haber decidido dedicarte en cuerpo y alma a las empresas familiares, ¿cuál fue tus inicios, tus estudios, tus intervenciones en el mercado laboral hasta los años 90? Pues yo vengo de las ciencias sociales, ¿no? Psicología, sociología, economía, y empecé pues teniendo un despacho de formación de formadores dentro del campo de la psicología de las organizaciones. Y los primeros emprendedores que vinieron a hacer esa formación, ahí me enteré de que eran empresas familiares. El concepto de empresa familiar en los años, principio de los años 70, finales de los años 80, no estaba conceptualizado. Las familias tenían empresas como tenían otros patrimonios, ¿no? Y ahí me empecé a percatar de que me gustaba mucho trabajar con empresas familiares, la formación, bueno, pues fui a una escuela de negocios y ahí hice la formación, el ADE famoso de aquella época. Me di cuenta de que, bueno, que trabajar con familias, pues había una formación, si quieres, más psicológica y no era suficiente cuando tienes que trabajar con familias empresarias. Entonces hice sociología, después hice economía, ¿no? Y bueno, ahí empezó un poco el tema de la investigación en ámbitos que tenían que ver con los recursos humanos y con la educación. Es así un poco mi trayectoria, ¿no? Yo vengo de una empresa familiar y ahora estoy conformando, después de estos 35 años, una sucesión también del despacho a través de mi hijo. Con lo cual, vengo de una empresa familiar y quiero que continúe una empresa familiar. Bueno, tienes una buena base para preparar la nueva empresa familiar. Vienes con un recorrido importante, de muchas experiencias, de mucho contacto, de mucha vicisitud por el campo de la empresa familiar, claro. Sí, hombre, experiencia hay, ¿no? Ahora, el ítem de control es mi hijo, ¿no? Si le preguntas a mi hijo, a lo mejor yo el proceso sucesorio no tiene la misma interpretación. Seguramente que no. Pero bueno, es normal. Ahora, me viene muy bien porque, lógicamente, uno de las demandas que te hacen las empresas familiares cuando te contratan, en general, en más del 90%, en mi caso y otros colegas, pues más o menos igual, es o bien por temas de conflictos familiares, comunicaciones que no acaban de ser los fluidas y deseables que les gustaría, o bien porque hay problemas de gobernanza, o bien porque hay problemas de sucesión. Son esos tres, diríamos, servicios los que más normalmente demanda una empresa familiar. Exactamente. Pero yo creo que la empresa familiar espera muy al límite para contratar un servicio como que das tú. Yo creo que eso tendría que contratar antes de llegar a esas situaciones, ¿no? Para prevenir un poco todo lo que viene después, ¿no? Claro. Porque a lo mejor tú llegas a
a la empresa y ya no tienen marcha atrás. El problema tan gordo que hay, ¿no? Sea de generación o sea de conflictos entre ramas familiares. Claro, porque se da la paradoja de que en las familias empresarias, pues todo el esfuerzo, toda la atención tenemos que ponerla en la empresa, y es hasta cierto punto comprensible, porque cuando empiezas de cero, pues todo el esfuerzo es poco y todos los recursos son pocos, ¿no? Y entonces se olvida, no, pero sí se queda en un segundo plano la familia, ¿no? Y en una empresa familiar, pues la familia también hay que gestionar cosas y no se puede hacer como si no tuviéramos empresa. Uh-huh. Entonces, a veces las familias son las grandes olvidadas, claro, ¿no? Y decimos empresa familiar y la familia es la gran olvidada. Uh-huh. Y cuando pasan los años, como bien comentas, a lo mejor ya han ido surgiendo algunos desvaríos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entre hermanos, entre uh-huh. familia política y consanguínea, y ya llegamos un poco tarde. No digo que no se resuelva, pero ya tiene algún coste. Claro, claro, claro. Porque la diferencia primordial entre una familia doméstica, que sería la familia al uso, a una familia empresaria, ¿cuáles serían? Bueno, pues es interesante la pregunta. A veces es de sentido común, pero a veces pasa desapercibida, ¿no? Una familia empresaria es una familia doméstica, pero una familia doméstica no obligatoriamente es una familia empresaria, ¿no? Y por tanto hay diferencias, ¿no? Lo primero que tenemos que plantearnos es que en una familia empresaria tenemos que formalizar las comunicaciones, ¿eh? En una familia doméstica la comunicación es espontánea. La comunicación es un poco, en alguna medida, como diríamos, afectiva, ¿no? Uh-huh. Y entonces no tenemos que preocuparnos mucho de si nos reunimos para una cosa o para otra, ¿no? Y con el modelo de comunicación de una familia doméstica difícilmente vamos a encontrar la profesionalización que nos permita llevar a cabo el gobierno de una empresa familiar. Uh-huh. Y uno de los problemas más frecuentes, y a veces un poco yo lo digo en algunos seminarios y tal, es decir, la mayor parte de las empresas familiares desaparecen porque internamente no han sabido gobernarse. Uh-huh. Y no puedes gobernar una familia empresaria como una familia doméstica. Claro. Porque hay una autoridad, la de los padres, y ahí termina. Claro. ¿No? Y normalmente una familia doméstica, pues la medida que los hijos van cumpliendo años, terminan la formación académica, buscan su vida, se hacen independientes, claro, y ahí, bueno, y se pierde el lazo. Claro. Sin embargo, aquí en una familia empresaria hay una estrategia común, uh-huh, a veces incluso una dependencia económica común. Claro. Y por tanto, esos objetivos no lo tiene una familia doméstica. Claro. Que rondando los 30 años, pues los hijos hacen su vida y los padres, pues ya está, ¿no? Claro, claro. Aquí no se pierde el lazo de unión, o cuesta mucho más perderlo, porque les unen muchísimas más cuestiones aparte de la familiar. Total, total. Y es importante diferenciar lo que somos una familia doméstica y una familia empresaria. Porque si no aprendemos a gobernarnos internamente, esa familia, cuando sobre todo los padres ya no estén, que fueron los fundadores de la empresa, va a ser difícil que con ese modelo de comunicación de padres e hijos entre hermanos sea eficiente. Claro, claro. Y normalmente no lo es. Por eso se produce, y tú haces mucho hincapié normalmente, en que la segunda generación es cuando realmente la empresa se destruye. Que de segunda generación no pasan la inmensa mayoría de empresas familiares. Ese es un punto muy, muy, muy recurrente, porque no sé si estamos hablando de un 95%, ¿no?, de empresas que en segunda generación desaparecen por el mal uso o por la mala comunicación o por lo que estabas diciendo hasta ahora. Desgraciadamente, en la segunda generación hay un porcentaje de mortandad de empresas familiares muy alto. Claro, los que pasan esa segunda generación, la generación de hermanos, y pasan exitosamente, hombre, alguna puede caer en la tercera generación, sí, pero normalmente no es que caiga la empresa, no es que desaparezca la empresa en tercera generación, se vende, ¿no? No ha habido conflictos, pero tampoco ha habido suficiente unión familiar, uh-huh, ¿no? Y el tema de la unión familiar es uno de los temas de gestión que se olvida en las empresas familiares. Uh-huh. Eso de la gestión de cuestiones blandas y cuestiones duras, uh-huh, pues el tema de lo familiar se entiende como una gestión blanda. Bueno, somos padres, somos hermanos, vamos a acabar entendiéndonos. Bueno, eso es un... No necesariamente, no necesariamente. Claro. Ya. Bueno, pues al hilo de lo que me estás explicando, es importante dar responsabilidad a los hijos o al futuro heredero en compromiso, en orden, en disciplina,
en hacerlo vincular lo más pronto posible hacia la empresa, o el hijo tiene que hacer una educación paralela a la que se realiza en la empresa? Esa pregunta que me dices, José Antonio, muchas gracias, porque es muy importante. A ver, ¿por qué fallan las empresas familiares ya en segunda generación? ¿Dónde está la causa de la mortandad? Hay una palabra que es esencial y hay que entenderla, que es el tema de propiedad. Y tenemos que diferenciar en que ser heredero de una empresa se nace. Ser accionista se hace. Claro. Esa es la diferencia. Es una diferencia. Y cuando decimos ser accionista se hace, es porque el concepto de propiedad, el de ser propietario, el de ser accionista, implica una formación, implica un entender que tienes, por supuesto, una serie de derechos, pero también tienes una serie de obligaciones. Y en este caso a veces te encuentras con familias, que yo las llamo un poco así, bueno, diríamos que por meterme con ellas, el concepto de familias, bueno, pues que son funcionarias. Como soy heredero y tengo un paquete accionarial y por ese paquete accionarial, en función de, bueno, pues de los beneficios que genera la empresa, me corresponde, yo qué sé, si somos 2 hermanos, el 50%, pues no me tengo que preocupar de nada. Al final del ejercicio fiscal pongo la mano y algo caerá, o mucho, ¿no? Claro, ese concepto es un concepto de propietario pasivo, ¿no? Claro. No de propietario activo, ¿eh? Un accionista activo es un accionista que, bueno, pues entiende un balance, entiende una cuenta de resultado, entiende una estrategia, y no es lo mismo que nos endeudemos hasta aquí, que pasemos, digamos, un límite de riesgo razonable. Cuando te encuentras con una familia que el concepto de propiedad ya en segunda generación falla bastante, no digo en todos, pero en alguno, ahí va a haber problemas muy serios en pocos años. Y eso es enormemente importante, educar a la familia como propietarios, en el accionariado. O sea, que lo más pronto posible, tanto los hijos como los futuros herederos tienen que formar parte del compromiso y de la responsabilidad sobre la empresa. Y luego pues ya se irán educando en función de las necesidades que la empresa tenga o que él decida de continuar. Claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Es decir, ser una empresa familiar implica de una manera más o menos consciente que esta empresa continúe en la siguiente generación. La pregunta que nos tenemos que hacer siempre, la generación que en ese momento estamos gobernando la empresa, ¿cómo estamos gestionando el proceso sucesorio? Claro. Y si no estamos enseñando a gobernarse a los hijos, pues posiblemente quieran hacerlo como una familia doméstica que decíamos antes, ¿no? Lo mío es mío y ya lo gestiono yo, y lo tuyo es tuyo y ya lo gestionas tú. Si somos 2 hermanos y tenemos el 50% cada uno, claro, y tú dices blanco y yo digo negro, claro, empezamos a bloquear las decisiones. Claro. Y si empezamos a bloquear las decisiones, empieza la empresa a quebrar su competencia, su competitividad. Y en pocos años a lo mejor resulta que no se ponen de acuerdo ni para venderla. Claro. Bueno, siguiendo con el hilo, para evitar esas circunstancias límite que tú me estás explicando, yo creo que es muy importante el que la empresa familiar tenga una fuerte entidad colectiva, ¿no? Y una buena comunicación. Cierto. Entonces, eso nos lleva a que hay que hacer un entrenamiento o unas reuniones entre familiares de diferentes ramas familiares, sean ramas familiares, la familia política, las nuevas generaciones, que todos se reúnan o en reuniones lúdicas de comidas o tal, o en reuniones ya más oficiales para hablar de temas de la empresa. Eso es importante. Hacerlo lo más pronto posible también, me imagino, para no llegar a las situaciones estas que me estabas comentando tú, ¿no? Claro. Porque aparte de los 2 hijos que tú me dices que tenían el 50 y 50, luego hay las mujeres de estos hijos, los hijos de estos matrimonios, y claro, todos esos tienen que empaparse de lo que es la empresa. Y entonces hay que hacer un trabajo bastante importante en esas reuniones o en esas reuniones lúdicas, ¿no? 2 palabras o 2 cuestiones que me comentas, ¿no? Por una parte, la identidad como familia empresaria, ¿sí?
una familia empresaria que no tiene una identidad muy cohesionada entre ellos se va fragmentando con el paso del tiempo. Y nadie quiere pertenecer a una entidad que no le identifica. Claro. ¿Sí? Entonces esto es importantísimo no olvidarlo, ¿no? La otra cuestión es el tema de la formación. Una familia, si se forma, la formación te permite un acto de gobierno. Sin formación no puedes gobernarte. Esto es fundamental, ¿no? Y es un tema además estratégico, ¿no? Por eso necesitamos que los propietarios se formen para saber gobernarse internamente. Porque van a tener que tomar decisiones, y esas decisiones sin formación, pues posiblemente sean más desde el interés propio, porque no hay una identidad colectiva, que desde el propósito común. Eso te lleva un poco al suicidio lento de que cada uno priorice sus intereses con respecto a ese propósito común. Y tenemos que a los hijos enseñarles a tener un propósito común. Si quieren ir solos, posiblemente vayan más rápido, pero si quieren ir lejos, tienen que ir conjuntamente. Y la apuesta estratégica de una empresa familiar es siempre intergeneracional. En una empresa no familiar, cuando hablamos de objetivos estratégicos, decimos a 3, 4, 5 años. Cuando nosotros hablamos en la empresa familiar de un objetivo estratégico es qué empresa queremos dejar a los hijos. Y esos son los próximos 20 o 30 años. Para eso tienen que aprender a gobernarse. Y si tienen gobierno, ese es el mejor activo. Lo demás viene por añadidura. Claro. Entonces, el problema, el desafío posiblemente más importante de primera, segunda generación es que nos encontramos que el modelo de la primera generación no les sirve a la segunda. El modelo de gobierno. ¿Por qué? Porque el modelo de gobierno de la primera generación es de administrador único. El papá tiene el 100% de la propiedad, es el inventor de la empresa y él decide sobre todo. Entonces, aprenden un modelo de gobierno, de administración única, y a lo mejor son 3 o 4 hermanos. Y cuando el papá ya no está y se ha fragmentado el accionariado, entonces resulta de que tú me dices a mí, porque eres el mayor, lo que tengo que hacer, oye, que yo tengo las mismas acciones que tú. Por eso hay que profesionalizar la información interna, ¿no? Total. Que es lo que es la conclusión a la que llegas, y llevarlo a la Junta de Accionistas, claro, llevarlo a la Asamblea Familiar y a los consejos familiares. Claro. ¿Vale? Y aquí me surge una pregunta importantísima, que es la de los consejos familiares, que son una palabra muy bonita, pero ¿cómo se crean esos consejos? ¿Cómo tú haces esto, tú haces lo otro, tú dices, tú convocas, tú... ¿Cómo se puede estructurar todo ese tema? Porque un consejo de administración sabemos lo que es. Sí. Es como una gran empresa. Pero claro, un consejo familiar es otra cosa. Es lo que hablábamos hace un momento también, que ahí se incorporan pues ramas familiares, familiares políticos, futuros herederos, diferentes ramas familiares. Y claro, todo eso es muy bonito, el nombre, pero crearlo eso yo me imagino que debe ser muy, muy complicado, ¿no? O también tiene una estructura. Un poquito complicado es porque además es un poco novedoso. Es decir, el tema de los consejos de familia... yo en estos años que llevo trabajando con las empresas familiares, pues no era algo que se pensaba que era necesario, ¿no? El consejo de familia es la voz de la familia, ¿sí? El consejo de familia tiene funciones completamente distintas al consejo de administración, ¿sí? Es el responsable, el consejo de familia, de crear las normas de gobierno interno, eso que llaman protocolos familiares. Es el responsable de educar a la familia como familia empresaria. Esto el consejo de administración, no digo que no tenga nada que decir, pero no es su función. Es el responsable de generar, digamos, una riqueza familiar y no solamente una competitividad empresarial. Entonces, el ahorro que se genera como consecuencia de los beneficios de la empresa familiar, que no se malgaste, ¿no? Es el responsable del proceso sucesorio. El proceso sucesorio no lo define el Consejo de Administración, es un tema de familia y lo elige el Consejo de Familia. El Consejo de Administración tiene cosas que decir, pero no lo decide, ¿no? Entonces esas funciones, esas 4 o 5 funciones, es importantísimo que también sean
la familia capaz de entender que tiene que profesionalizarse, que ser consejo de familia tiene como componente del consejo de familia un perfil distinto a ser consejero de administración, que es más de estrategia, que es más de competitividad, que es más de estudios de mercado, todo. Bueno, sí, claro, sí. ¿me entiendes? Entonces, esa es otra de las tesituras de la segunda generación, que normalmente te encuentras que esos 3 o 4 hermanos también están en el equipo de gerencia, también están en el consejo de familia, también están en la junta de socios. Eso es a lo que yo me refería. Con lo cual, son las mismas personas que se reúnen, si quieres, en mesas diferentes, pero que entre ellos son incapaces de cambiarse el gorro. Y por eso siempre decimos que una estructura de gobierno en una empresa familiar, en primer lugar, es más compleja. En segundo lugar, es más larga. Pero falta esa profesionalización. Por eso siempre les digo a los fundadores, por favor, empezar a formaros una estructura de gobierno completa. Cuando reunéis como consejos de familia es para tocar temas de familia, que tienen que ver con la empresa, sí, pero temas de familia. Yo quiero que mi hijo entre a trabajar en la empresa. Pues yo quiero también, dice su hermano, que mi hija entre a trabajar en la empresa. Sí, pero nada más podemos meter a una persona. Bueno, ¿y quién entra? ¿El tuyo o el mío? ¿Y por qué el tuyo y no el mío? Si tiene una formación similar y tiene un perfil para el puesto que también es similar. ¿Quién decide ahí? El Consejo de Administración le trae un poco sin cuidado que sea A o B, porque cumplen el perfil para el puesto. Que decida el Consejo de Familia en función de las normas de gobierno, la política familiar, quién se queda. Y los otros los acepten porque han firmado previamente un protocolo en donde esas normas de gobierno se decidía cómo, ¿no? Y estaba puesto. Entonces, estas cosas es importantísimo. Los consejos de familia, yo siempre lo digo, a veces es mejor crear primero un consejo de familia que un consejo de administración. Porque si la familia no está profesionalizada como familia empresaria, el consejo de administración, más pronto o más tarde, la familia va a empezar a poner zancadillas. Ya. Porque esta es otra cuestión fundamental. En una empresa no familiar hay una estrategia de empresa. En una empresa familiar hay una estrategia de empresa, sí, pero también una estrategia de familia. Claro. ¿Cuáles son los objetivos que quieren los familiares, que son los accionistas, conseguir con el hecho de tener una empresa? Eso en una empresa no familiar me importa un pepino. Yo soy el presidente del Consejo de Administración, soy presidente de Telefónica, tú tienes ahí un paquete de acciones y lo que te interesa es que den el máximo beneficio al final del ejercicio económico. Y no te preocupas si los accionistas entre ellos se llevan bien, mal, no, porque lo tuyo es ganar dinero. Claro. En una empresa familiar no es suficiente. Por eso cuando se dice si la empresa va bien, la familia va bien, eso es un mito. Que he visto en muchas empresas que no es verdad. Claro. Tiene algo de verdad, pero no siempre. Claro. ¿No? Entonces estas son reflexiones que es importante que los fundadores tomen conciencia y los hijos tomen conciencia. La forma de gobernarse en la siguiente generación no va a ser la heredada por el padre, claro, porque no necesitaba gobierno, se administraba él. Pero el consejo familiar debe de formarlo el fundador antes de irse de la empresa para decidir qué parte tiene cada uno. O qué va en porcentaje, porque claro, al final el ejemplo que tú me has puesto es muy, muy elocuente, ¿no? Porque hay dos personas que forman parte del consejo familiar, 2 hijos diferentes, los 2 quieren entrar al mismo cargo. ¿Quién decide el sí o el no, o va uno o va otro o no va ninguno? El consejo de familia, siempre y cuando se cumpla el perfil del puesto. Ya, pero el consejo de familia habrá, yo qué sé, 4, 5, 6 o 10, ¿no? Y cada uno tendrá un voto diferente, ¿no? Claro, normalmente el consejo ¿Que es unanimidad o minoría simple? Las normas de gobierno, igual que en el Consejo de Administración, tienen que decir, a veces en los estatutos, las normas de gobierno del Consejo de Administración están en los estatutos, ¿no? O deberían de estar, ¿eh? Por lo menos están en el derecho mercantil. Por lo tanto, aunque no estén en los estatutos, tiene que cumplirse. ¿Qué decisiones se toman por mayoría simple? ¿Qué decisiones se toman por mayoría absoluta? ¿Qué decisiones se toman por si hay que tomar decisiones por unanimidad? Puede haberlo. Entonces, claro, lo mismo pasa, es decir, ¿cuál es el quórum suficiente para decir, en este caso, que entra fulanito o entra menganito? Pero si somos 4 personas en el Consejo de Familia o 5 y dicen 3 que entre fulanito o menganita, dice una mayoría. Por tanto, si eso está en las normas de gobierno, eso se respeta. Punto. Porque en ese protocolo ahí está tu firma abajo. Claro. Que lo hiciste hace 3 años o 5 años atrás. Sí, pero tienes que cumplirlo, claro. Tienes que cumplirlo. Bueno, entonces hay un apartado que a mí me interesa muchísimo
el mantener la propiedad, la familia en común, es una apuesta de futuro que permite una mayor y mejor desarrollo de la riqueza familiar. Dicho de otra manera, aunque solo sea por un tema egoísta, una persona debe de pensarse dos veces el irse de una empresa familiar cuando sabe perfectamente que si van en conjunto, la riqueza que va a tener al final va a ser mayor que si se va él solo. Entonces, ¿eso lo tiene asumido la empresa familiar o no? Ese tema que tocas, podemos hacernos una pregunta, ¿no? Hay empresas familiares centenarias, bicentenarias, que llevan 300 años, 400 años, ¿no? Y una empresa familiar, me estoy acordando ahora, Beretta, ¿no? Esta de las pistolas Beretta, ¿no? Sí, italiana, sí. ¿no? Esta empresa familiar le vendía lanzas y espingardas a Carlos I y Felipe II. Ahora le vende cohetes a la OTAN. Pero existía hace 500 años. Hemos cambiado mucho, claro. Cambiado. Entonces, ¿cómo ellos... dices, ¿cómo ha durado 500 años esta empresa? En Europa tenemos cerca de 100 empresas casi milenarias, entre 800 y 1000 años. Han pasado monarquías, repúblicas, y ahí están, vivitas y coleando. Casi como la Iglesia. Sí, estos llevan más tiempo, ¿no? Pero bueno, sí. Son alumnos aventajados, sí. Sí, no, claro, hemos aprendido de ella. Claro, también. ¿No? Entonces, perdón. Entonces, ¿cuál es el secreto a voces de que estas dinastías, estas sagas familiares, hayan vivido tantas generaciones? El secreto a voces es que han sido competitivas esas empresas en cada generación, pero también han hecho en cada generación a la familia más rica que la anterior. Y una familia rica no quiere marcharse del lugar en donde tiene garantías de riqueza. Ahora sí, nos encontramos a veces en las empresas, sobre todo en las pymes familiares y en segunda generación, donde se da la paradoja de que están tan preocupadas en los beneficios y al mismo tiempo no tienen penurias para el gasto del ahorro común. Y por lo tanto, son empresas muy competitivas con familias que generación tras generación no tienen otra cosa. Son pobres. Entonces, si nosotros solamente nos cuidamos de una buena gestión de la competencia y no del ahorro y del patrimonio familiar, entonces, indudablemente, en la medida que no sean capaces de generar riqueza y, digamos, dejarla al margen de las vicisitudes de la empresa puede quebrar. Yo tengo una empresa, por ejemplo, aquí en Zaragoza, creo que te comentaba, pues que tiene una empresa de un sector importante y, sin embargo, el fundador siempre dijo que en paralelo a la competencia de la empresa quería un patrimonio, una sociedad patrimonial que garantizara la riqueza de la familia. Una de las empresas quebró. El patrimonio sigue ahí. La familia sigue igual de rica, no, más rica. Y a veces, por vicisitudes externas, la empresa puede quebrar o se puede vender. Si se vende, se mete en la sociedad patrimonial. Lo importante es que, por eso decía antes lo de la propiedad, ¿no? Que tengamos un concepto de la propiedad que garantice la riqueza de la familia. Y eso tenemos que hacerlo desde muy temprana edad, en los niños. Claro. Es que eso es lo que nos hace que haya continuidad tanto de la familia como de la empresa familiar. El hecho de pertenecer a una familia que realmente te está compensando el pertenecer a ella. Porque se han hecho un trabajo bien hecho y han sabido separar lo que es una cosa de la otra. No tiene nada que ver el patrimonio de la familia con los beneficios o con la cuenta de resultados de la empresa. Y esa mentalidad, José Antonio, es muy importante. Yo más de una vez, ahora ya menos, pero en los años 90, pues cuando tienes ya confianza con la familia, que llevas con ellos trabajando un tiempo, lo que sea, para eso te han contratado, pues resulta que le preguntas oye, señor Manuel, le compro la empresa. Me llevo muy bien con la familia Botín, una empresa familiar, el Santander, y tengo crédito. ¿Cuánto vale su empresa? Pues 5 millones.
En aquellos años todavía eran 30 millones de pesetas. Sí, sí, ¿no? sí. Por 30 millones de pesetas. ¿Solamente tiene la empresa? No, hombre, no. Después de 40 años, pues yo, ojo, pues sí, compraba un terreno aquí, allí he comprado un apartamento, luego en el pueblo pues tengo la herencia de mi padre, mi mujer también pues tiene allí unos terrenos, unas casas, las tenemos alquiladas. ¿Cuánto vale todo ese patrimonio que usted no está adherido a la empresa? Se lo compro. Se lo compro. También el botín me deja. Y me llevo muy bien con la botina, ¿no? En plan así un poco de broma y tal. Sí, sí, sí. Y a veces te encontrabas de que el valor de la empresa era importante, pero el valor del patrimonio, que había ido invirtiendo en pequeños terrenos, bajos, parkings, en fin, toda esa serie de cosas, ¿no? Un apartamento en la playa, claro. Valía más. Claro. ¿Y qué va a hacer usted con el patrimonio familiar? Bueno, pues cuando me muera, pues lo reparto. O sea, que el patrimonio más valorado que la empresa, usted lo divide. Claro. Y el que menos, lo mantiene unido. Claro. ¿No le parece a usted un poco un contrasentido? Entonces, cuando les hacíamos reflexionar así, y lo lográbamos, no siempre, lo lográbamos, entonces se creaba una sociedad patrimonial aneja a las vicisitudes de la empresa. Esto es crear riqueza familiar y al mismo tiempo, lógicamente, lograr que la empresa sea competitiva. Por supuesto. Sí, no, yo creo que hay que separarlo y profesionalizarlo también, que es la manera de pasar beneficios de la empresa a tu patrimonial. Para que los pertenecientes a la familia tengan esa fuerza, por supuesto. Y luego el tema de una vez la patrimonial está ya la hemos generado, que hay que diversificar inversión o hay que hacer unas inversiones fuera de lo que es el sector a lo que nos dedicamos nosotros, o eso hay que dejarlo en manos de gente que nos asesore, o podemos hacerlo nosotros directamente. Hombre, como poder podemos hacerlo, pero me refiero qué es lo más conveniente para eso. Lo más conveniente es que alguien de la familia se vaya especializando en inversiones. Si se crea una sociedad patrimonial, hombre, desde el punto de vista fiscal es importante que haya un mínimo de capital, porque si no es un coste fiscal alto, ¿no? Pero bueno, dejando a un lado el tema de la fiscalidad, me voy más al concepto. Es importante que haya una persona, por lo menos una persona, que se profesionalice en la gestión de patrimonios familiares. Las grandes empresas tienen sus family office. La oficina familiar, ¿no? Que no solamente lleva la gestión del patrimonio, sino lleva la gestión de los intereses de cada rama familiar, que pueden ser para ellos un reaseguramiento. Por ejemplo, pues tengo que sacarme un plan de pensiones privado, tengo que sacarme un plan de accidentes, ¿no? Un seguro de accidentes, un seguro de enfermedad, ¿no? Bueno, todas estas cosas se llevan desde la oficina familiar, ¿no? Entonces, todos los familiares de esa empresa, segunda, tercera generación, se dan cuenta de que la empresa tiene para ellos un sentido, porque está para reasegurar ante las vicisitudes que pueda vivir, por la razón que sea. Nadie quiere salir de esa seguridad social que da la empresa familiar. Pero hay alguien que ha empezado desde el principio. Uno de los casos, parecido al que te contaba en plan así un poco humorístico, ¿no? Sí. El padre se jubiló y dijo, pues voy a poner todo ese patrimonio que lo tengo ahí desatendido, voy a empezar a gestionarlo. Creó la sociedad patrimonial y empezó a gestionar. Y entonces empezó a darse cuenta de que algunos pisos que los tenía mal alquilados, pues empezó a rentabilizarlos más. Empezó a darse cuenta de que podía hacer otras inversiones que no se había atrevido. Por ejemplo, se había atrevido, en este caso que me estoy acordando, a meter un paquete, un capital en otra empresa familiar pequeña, bueno, porque le gestionaba y estaba rentándole más, ¿no? Pero no se había atrevido pues, a meter en bolsa, no se había atrevido a comprar oro, ni siquiera había pensado, ¿no? Entonces empieza a tomar conciencia de que la gestión del patrimonio familiar, si se profesionaliza un poco, asegura mucho a la familia. Él no tiene que dividir ese patrimonio entre los hijos. Y genera vinculación. Claro. Porque al final te toca en el bolsillo y genera vinculación. Claro. Entonces, es importante que también seamos conscientes de quién se va a encargar el día de mañana del ahorro familiar, de gestionarlo como patrimonio común de la manera más rentable, más segura y más duradera. Eso, cuando se empieza a hablar, a veces en comidas informales, ¿no? Pues la gente se va quedando con
con la idea, ¿no? Claro. Lo lúdico en las empresas familiares es un tema estratégico. Si no hay encuentros lúdicos... Es lo que hablábamos antes, que te he comentado yo. Claro, sí. Si no hay encuentros lúdicos... Claro. Los encuentros lúdicos, ¿qué permiten? Permiten crear un caldo de cultivo, digamos, distendido, cuando hay que tocar temas en donde ya hay ciertas diferencias de intereses. Si no hay espacios lúdicos, lo formal genera estructura. Lo lúdico... Y discordia. Claro, estructura y discordia, claro. Pero lo lúdico lo que genera es, en alguna medida, pertenencia. Claro. ¿No? Nos juntamos, yo voy con frecuencia allí a Hispanoamérica, ¿no? Entonces, muchas veces las empresas familiares en Argentina dicen, bueno, tenemos que hacer un asado, ¿no? Es decir, se reúnen para hacer el asado y allí, pues bueno, pues cada uno hace lo que le gusta, dicen chistes, y uno es de este partido político, es de este partido del Real Madrid o el Barça o lo que sea. Sí, claro, ¿no? Claro. Pero se comparte. Claro. Se comparten primos. Se genera buen rollo, como diríamos ahora, ¿no? Cuando tú generas ese buen rollo, pero ha llegado el momento de tocar en serio algún tema delicado, en ese contexto se puede tocar. Si no, es difícil que tú juntes a un consejo de familia cuando la tensión se masca. Claro. Lo que puede salir de ahí, aquello de... Tiros. ¿No? Claro. Muy bien. Bueno, pues nos quedan muchos temas en el tintero. Lo que pasa que, bueno, el tiempo es el tiempo. Tú tienes ya que preparar tu vuelta a Sevilla. Y, bueno, nada más decirte y desearte lo mejor. Y agradecido muchísimo de que hayas venido al Andorrano hasta nuestro podcast. Yo tenía mucho interés en que vinieras, por eso te insistí varias veces. Gracias por la invitación. Y bueno, pues supongo que toda la información que os ha dado Fernando os haya servido, porque es un tema muy, muy interesante y no se puede olvidar nunca que las grandes empresas han sido y han empezado siendo empresas familiares. Que vaya muy bien, muchas gracias y hasta el próximo podcast.